Es momento de conocer cuáles son las principales noticias internacionales en materia económica. En Directo América, edición nocturna, y por eso nos acompaña Daniela Blandón. Hola, Dani. Hola, Santi. Buenas noches. Bueno, comenzamos con uno de los temas que está llamando mucho la atención. Vamos a hablar del petróleo y las posibilidades de que la guerra entre Israel y Hamás se extienda al ámbito regional. Y no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien aseguró este jueves que el riesgo de un contagio regional de la guerra es real. Y si así fuera, el impacto para el mercado petrolero sería el más grave desde la invasión rusa a Ucrania por varios motivos. Primero, a diferencia de Rusia, que es uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo, Israel tiene una producción energética muy modesta. Pero si la guerra se extiende, se verían afectados los principales jugadores del mercado en Medio Oriente, como por ejemplo Irán. Estados Unidos podría endurecer las sanciones si llegara a confirmarse que estuvo implicado en la incursión armada de Hamás a Israel el 7 de octubre. Y en segundo lugar, quedaría en entredicho un acuerdo negociado por Washington para normalizar esta relación entre Arabia Saudita e Israel. Y en el tercer lugar, en el peor escenario, Irán podría llegar incluso a bloquear el estrecho de Hormuz. Precisamente, Dani, estamos hablando de un estrecho clave, ¿no? Contanos la importancia que tiene. Esta es la arteria petrolera más importante del mundo, Santiago. Por allí pasan diariamente cargueros con casi 20 millones de barriles de petróleo. Esto es una quinta parte del consumo mundial. Si se frustra este acuerdo entre Israel y Arabia Saudita e Irán bloquea este importante paso, habrá menos barriles de crudo en el mercado y eso sube inmediatamente los precios. Muy interesante, Dani, esta arista. Tiene muchísimas aristas del conflicto y la económica es una de ellas. Contanos en esta misma línea cómo se han ido comportando los precios desde el estallido de esta guerra. Pues solamente este jueves las dos principales referencias subieron alrededor del 1%, ya pasan los $90 por barril, a medida que los inversionistas siguen muy nerviosos por esta campaña militar. Pero si los precios de hoy los comparamos con los del último cierre antes de ese sábado 7 de octubre, el alza es del 10%, o sea, ha ganado casi $8 desde ese momento. Y recordemos que los precios del petróleo impactan todo, desde la gasolina hasta los alimentos y muchos otros bienes y servicios. Vamos a hablar ahora de otro tema, porque las altas tasas de interés están haciendo mella en una industria que es clave. ¿De cuál hablamos? Santiago, de la industria automotriz. Cuando el fabricante de vehículos eléctricos de lujo Tesla presentó sus resultados financieros el miércoles, el mercado quedó decepcionado. Tanto que sus acciones cayeron hoy casi un 10%, borró de un solo plumazo $70.000 millones de su valor en bolsa. La razón es que Elon Musk, quien es su fundador y presidente, advirtió que las altísimas tasas de interés podrían minar la demanda de vehículos eléctricos. El magnate incluso llegó a advertir que hasta que las tasas de interés no bajen, se tomará con calma la construcción de una megaplanta en México de unos $5.000 millones y que va a generar un montón de empleos. Ahora, una pregunta que surge es: ¿qué tan posible es que bajen estas tasas? Pues la Reserva Federal de Estados Unidos está apenas comenzando a suavizar una política de más de un año de alzas agresivas en estas tasas para poder controlar la inflación. La idea es llevarla al 2% anual desde el 4% de hoy. Pero ha sido difícil la tarea de equilibrar ese riesgo de mantenerlas muy altas y causar una recesión, o de bajarlas muy pronto y que los precios vuelvan a tomar impulso. El presidente de la FED se refirió hoy al tema. Hacer muy poco podría permitir que una inflación superior a la meta se arraigue y, en última instancia, requerir que la política monetaria elimine una inflación persistente con un alto costo para el empleo. Hacer demasiado también podría causar daños innecesarios a la economía. Dadas las incertidumbres y los riesgos y lo lejos que hemos llegado, el comité está actuando con cautela. Bueno, vamos a hablar ahora de uno de los momentos muy esperados, Dani, de tus crónicas. ¿La cifra del día cuál es? Santiago, ¿el whisky qué tanto te gusta? Soy un bebedor moderado, podría decirse. Entonces, no estás listo para esta subasta, porque hasta 1,2 millones de libras esterlinas, en ese valor espera ser subastado en Londres este whisky escocés llamado Macallan Adami, que data de 1926, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. La casa Sotheby's especificó que tiene 60 años de añejamiento en barricas de Jerez, y si alcanza este valor sería la botella de whisky más cara de la historia. Bueno, Dani, ahí te veremos a vos pujando quizás. Muchísimas gracias. No, me gusta el whisky, pero bueno.